El día de hoy, Dios nos ha estado hablando en estos días y vamos a empezar una serie que se llama, a ver si me lo ponen por acá para que sepan, el intercambio. Ahorita se lo van a poner ahí para que usted vaya apuntando. ¿Intercambio qué? A ver, repita conmigo, intercambio divino en la cruz. Hay una gran bendición de poder nosotros tener la cruz. Hay personas que no saben lo que es la cruz. Hay personas que no entienden lo que significa la cruz. Pero hoy usted y yo aprenderemos acerca de lo que se produce en la cruz, de lo que sucedió en la cruz hace muchos años, hace más de 2000 años. Porque en la cruz del Calvario sucedió un intercambio divino, porque Jesús, en medio de esa cruz, Él tomó nuestras cargas, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, como lo dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Busquen su Biblia, Isaías 53, 3. Hoy vamos a estar estudiando ahí, en la cual creo que va a ser de muchísima bendición para nosotros. Hace muchos años he recibido a Jesucristo, tuve la revelación de lo que era la cruz. Usted y yo probablemente venimos de una religión en la que se nos enseñó a adorar una cruz. No es una cruz, no es una cruz de madera, no es una cruz que nos colgamos, no es una cruz que colgamos en la casa la que nos da la protección. Sin yo saberlo, anteriormente veneraba una cruz. Decía la pastora acerca de inclinarse ante imágenes, y creo que eso es lo que hacía, por lo menos en mi persona. Tenía que pasar cada que veía una cruz y arrodillarme y persinarme, darle reverencia, darle honor a una cruz, y no sabía lo que significaba esa cruz. Hoy te quiero predicar acerca de lo que ocurrió en esa cruz. Cierra tus ojos y hagamos una oración. Padre, en esta hora nos alineamos, Señor, a tu voluntad, nos alineamos a tu palabra, creyendo, Señor, que lo que hoy tú nos hablarás será una revelación acerca de esa cruz. Gracias te doy por este tiempo tan hermoso. Gracias por el regalo, Señor, de tu sacrificio en esa cruz. Gracias por llevar mis enfermedades, mis dolores, mis aflicciones, todas mis tribulaciones en esa cruz para darme libertad y vida eterna. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchos creyentes tienen una vaga idea acerca de lo que esa cruz representa, porque solamente ven en esa cruz un pedazo de madera, a un Cristo que está muerto o que estaba muerto en esa cruz. El cristianismo cree no solamente en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí, ¿sí? Jesús es el Hijo de Dios. Él vino, Él se hizo hombre, dice la Escritura, se despojó de su deidad, dejó su deidad para venir a esta tierra y darnos salvación. Pero no tan solamente eso, mientras Jesús estaba en esta tierra, Él nos enseñó lo que vendría, y ahora a través de Cristo Jesús podemos tener una revelación de lo que es el reino de Dios, lo que es el reino, el paraíso, el lugar en donde estaremos, y cómo Dios acercó el reino de Dios a esta tierra, a toda humanidad, a todos aquellos que creen en su nombre. Algunos piensan que esa cruz solamente representó la muerte de Jesús, pero no es eso. Hoy te quiero hablar de ese intercambio divino en la cruz. Algunas personas también pueden tomar una cruz y decir, esto no es nada. Y es más, llegué a los Estados Unidos. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero por lo menos en nuestras culturas, en México, en mi país, el tener una cruz significaba que nosotros éramos idólatras. Si yo tenía una cruz colgando, decían que yo era un idólatra o idolatraba una cruz, veneraba una cruz, aún siendo cristiano. Era mal visto que en una iglesia cristiana evangélica se pusiera una cruz como parte de una decoración, porque decían eso solamente en la iglesia católica, en la iglesia tradicional.
Y entonces, como cristianos allá en mi país, no podíamos venerar una cruz porque no teníamos la revelación de lo que era la cruz. Venimos aquí y todavía hay personas que viajan de otros países, de Centroamérica, vienen a este país, y si ven a un cristiano que tiene ahí colgado en su auto, o que tiene en la parte de atrás un emblema de una cruz, o una cruz colgando, lo señalan diciendo que es un idólatra. No necesariamente la persona que trae una cruz es un idólatra. Entendí que al llegar aquí había una revelación de lo que significaba esa cruz y por qué muchos cristianos agarraban una cruz sin venerarla, sin honrarla, sin verla como un amuleto. ¿Me está entendiendo? Y entonces ahora yo te quiero dar esa revelación para que no te sientas mal, no te sientas cargado, no te sientas que estás pecando porque tienes una cruz. O porque en algún momento tú puedas ver en el altar una cruz que esté aquí para que podamos hacer. Ya sabe que aquí cambiamos mucho para que usted pueda motivarse también y vea lo que se está haciendo en la iglesia. Y entonces cuando tú ves una cruz, es lo que representa esa cruz y no que tú adoras en la cruz. Jesucristo fue a la cruz y lo dejó todo en ese lugar. La cruz está vacía. La cruz está vacía, ya no hay nada en esa cruz de hombre, ya no está Jesús clavado en esa cruz. Jesús resucitó al tercer día de que Él murió. Por eso es muy diferente una cruz a un crucifijo en el cual hay un ídolo en esa cruz. Eso es muy diferente. Voltea con tu hermano y dile: un intercambio divino en la cruz. ¿Qué es la cruz? Quiero hablarte acerca de lo que es la cruz. La cruz es un instrumento, es el instrumento de muerte sobre el cual murió nuestro Salvador. Fíjate bien que para los romanos el ser crucificado era el suplicio más cruel y horroroso, y solo se aplicaba la crucifixión a los peores delincuentes de aquella época. En otras palabras, a los gentiles les parecía que era una locura como Jesús había muerto en una cruz. Era una locura. Ellos no podían entender por qué lo habían crucificado, si era lo peor que podía haber pasado, la peor muerte en aquella temporada, diciendo: pero a este hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Al contrario, este hombre hizo cosas buenas, sanó enfermos, liberó endemoniados, levantó paralíticos. Se les hacía una locura, hermano, a todos los gentiles de aquella época que hubiera muerto de una forma deshonrosa. Para los judíos, la cruz es tropezadero, dice 1 Corintios 1:23. Para nosotros los cristianos, la cruz lo encierra todo, porque a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz encierra nuestra salvación. Ahí va mucho más. Y hoy te quiero hablar de esas bendiciones y beneficios, de ese intercambio divino en la cruz, porque en la cruz tenías que estar tú y yo en esa cruz, no Jesús, no nuestro Salvador. Tú y yo tendríamos que haber sido crucificados por nuestros pecados. Voltea y dile a tu hermano: en esa cruz tendrías que estar tú. En esa cruz tendrías que estar tú, sí, tú y yo. En esa cruz tendríamos que estar ahí. La cruz no solamente es el madero donde Jesús se ofreció como sacrificio en nuestro favor, no, es además el lugar donde se produjo ese intercambio divino. Ya no tienes que estar tú en esa cruz. Ahora el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos enseña cómo Él tomó nuestro lugar. Te voy a hablar de 10 aspectos divinos que ocurrieron en ese intercambio. 10 cosas bien importantes que ocurrieron en ese intercambio, que tú merecías estar ahí. Por lo menos el día de hoy te voy a dar 5 de ellas, porque no nos va a dar tiempo. La próxima semana te voy a dar otras 5 cosas y aspectos que el Señor Jesús intercambió en esa cruz. El primero es que cuando nosotros veamos esa obra de Jesús en la cruz, piénsalo de esta manera: la obra de Jesús en esa cruz fue y es perfecta. Di conmigo que es perfecta. La obra de la cruz es perfecta.
No hay nada que le puedas añadir y nada que le puedas quitar. La obra de la cruz en todos los sentidos, está perfecta esa obra. Dime de qué manera pudieras decir, no, Jesús sufrió demasiado. Algunos lógicamente ven algunas películas, series, yo no sé, y al ver el sacrificio, la muerte de nuestro Salvador en esa cruz, de cómo lo golpearon, de cómo lo escupieron, nuestro corazón se duele al ver esa circunstancia. Y quisiéramos pensar por un momento, ya no lo golpeen, que no tenga que pasar eso. ¿Por qué tuvo que padecer tanto dolor nuestro Salvador en la cruz por mi culpa? Y quisiéramos que se detuviera la película, ponerle un stop, meternos ahí a la película y decir ya no más. Por lo menos eso me ocurrió cuando vi la película de la Pasión de Cristo. De tanto que lo golpeaban y cómo se veía su piel desgarrarse al ser golpeado, y cómo en la cruz derramaba toda la sangre, su cara golpeada, sangre ensangrentada, todo su cuerpo humillado. Yo decía ya, o sea, yo no podía aguantar las lágrimas en ese momento. Yo decía ya, deténganlos. Como si estuviera ocurriendo así, porque yo no lo veía como una historia o como una película. Yo estaba viendo el momento más grandioso, la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y en ese momento creo yo que todos quisiéramos detenerlo, pero la obra de Jesús en la cruz fue perfecta. No le puedo decir al Señor, ¿por qué padeciste tanto? Tú siendo Dios hubieras hecho algo para que no te golpearan tanto. Tú siendo Dios hubieras hecho esto. No, es perfecta, tenía que ser así para que nosotros tuviéramos beneficios y un intercambio en la cruz. Un intercambio divino. El primer intercambio es que en la cruz es la fuente de la provisión total de Dios para cada creyente. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 32. Ese es el primero, no, el primero es ese. Lo que Dios te estaba diciendo que es perfecta nada más es el aspecto del intercambio divino, es perfecto. Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En la cruz está la fuente de provisión de todo lo que tú necesitas. No hay otra fuente de provisión tan poderosa como en la cruz. Todas nuestras necesidades, todas nuestras emociones espirituales, materiales, en salud, financieras, todo han sido provisto por medio de la cruz del Calvario. Cada vez que nosotros recibamos algo, debemos de reconocer que todo proviene por el poder y el intercambio que el Señor hizo en esa cruz del Calvario. Alguien diga amén. Es algo tan asombroso porque no hay otra fuente de provisión. Esa es nuestra fuente de provisión. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, no tuviera yo todo. Hoy, gracias a ese sacrificio, reconozco que Él se despojó, Él se hizo pecado, Él se hizo maldición en esa cruz para darme todo lo que yo necesito. Todas mis necesidades provienen de esa fuente directa que fue a través del sacrificio en la cruz. El segundo punto, el segundo aspecto del intercambio, el segundo intercambio divino que hizo el Señor Jesús, es que en la cruz asestó a Satanás una derrota total, una derrota irrevocable, eterna y permanente. Te lo voy a decir otra vez. A través de ese sacrificio, Jesús asestó a Satanás, le dio a Satanás una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. Satanás está vencido siempre, no ha ganado ninguna batalla, ya está vencido siempre. Aleluya. Eso es algo que tú y yo debemos de saber. Nada puede hacer Satanás para cambiar el hecho de que está derrotado. Satanás ya no puede hacer nada porque ya está derrotado. Es eterno, esta derrota es eterna. Satanás ya no puede hacer nada porque la victoria de Cristo es total y es permanente también. Jesús y su victoria es completa.
Ya tú y yo ahora tenemos que enfrentarnos a Satanás. Cuando nos confrontamos a Satanás sobre cualquier base que no sea la cruz, Satanás te va a ganar. Pero cuando tú tomas el intercambio divino de esa cruz, entonces Satanás está derrotado y no puede hacer nada contigo. No puede hacer nada, no te puede hacer daño. Pero si lo haces en tus fuerzas, ahí sí tienes que tener temor. Ahí sí debes de salir corriendo, porque en tus fuerzas no le puedes ganar a Satanás. Es a través de la derrota que tuvo en esa cruz. Amén, ¿me estás siguiendo? Sí, a través de esa derrota es de que tú tomas cualquier batalla, cualquier cosa que venga, tú le dices: en la cruz del Calvario mi Salvador te derrotó, Satanás, y no tienes parte ni suerte, ni en mis finanzas, ni en mi casa, ni en el ministerio, en nada en mi vida puedes tocarlo, porque es en la cruz del Calvario. Ya que no puede Satanás cambiar esto de que Jesús ya ganó, ¿sabes qué es lo que hace? ¿Cuál es la táctica ahora del enemigo entonces? El enemigo lo que quiere en este momento es tratar de esconderle a la iglesia el verdadero significado de la cruz. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Satanás quiere ocultarte lo que significa y el intercambio divino que Jesús hizo en esa cruz, haciéndote creer que en la cruz ya no hay poder, haciéndote creer que no tiene significado. El diablo por todos los medios va a tratar de suavizar, de diluir, de rebajar, de menospreciar lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él fue vencido en esa cruz. Y Satanás quiere decirte: no pasa nada. En esa cruz no pasó nada. En esa cruz fue la obra más grandiosa que la iglesia cristiana haya experimentado y haya vivido. El punto número 3, el intercambio divino número 3, es que Jesús recibió el castigo por nuestros pecados para que seamos perdonados. Otra vez el 3, Jesús recibió el castigo por nuestros pecados para que seamos perdonados. Y no solo eso, sino que también llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores para que seamos sanados. Isaías 53, verso 5. Isaías 53, verso 5. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien diga: gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, qué hermoso es el Señor. El intercambio divino número 3 que vemos ahí es como Dios, Él recibió todo el castigo por nuestros pecados. Quiere decir que tú merecías y yo merecía ser castigados. Y Él se puso en medio, Él intervino entre tú y Dios para que tú no fueras consumido, para que tú no fueras castigado. Y dijo: no, el castigo de Él lo pago yo, haz conmigo el castigo que Él merece. Y sus enfermedades Él las llevó para crucificarlas en la cruz y darnos sanidad y tener salvación y vida eterna. A través de este sacrificio ocurren dos cosas bien importantes. En el versículo 5 hay dos puntos que hay que sobresaltar en gran manera. El primero es el perdón de pecados. Nadie puede perdonar pecados. Solamente Jesús, a través de la cruz, perdonó todos nuestros pecados. El castigo debido a nuestra desobediencia en toda la humanidad, de toda la humanidad, vino sobre Él. ¿Te puedes imaginar todos los pecados y el castigo que toda la gente ha hecho? Todo ese pecado, ¿te puedes imaginar en una corte divina?
El asesino, el ladrón, el idólatra, el violador, el secuestrador, el homosexual, todo ese castigo que debería de estar muerto ya esa persona, Jesús dijo, no, yo voy a pagar por él. Y no solo eso, sino que a él le voy a perdonar sus pecados. Te dejó limpio. No hay pecado, porque en la cruz el Señor pagó todos los castigos de nuestros pecados y vino sobre él. Él llevó nuestras rebeliones, pecados. ¿Sabes por qué? Porque este era el plan que Dios tenía para dar salvación a la humanidad. Por medio de Jesús nos ha dado salvación y vida eterna. Por medio de ese sacrificio. Por eso es muy importante entender ese intercambio que se produjo, ese intercambio divino que se produjo en la cruz. Porque tú tenías y yo tendríamos que estar ahí por todos nuestros pecados y rebeliones. ¿Te has rebelado alguna vez? Y no solo eso. No solo eso, es los pecados que cometimos antes, los pecados que cometemos hoy y los pecados que cometeremos mañana. Todos esos pecados ya los perdonó Jesús ahí en la cruz, los borró. Él no se acuerda, no hay pecado. Él cuando te ve sin pecado. No te ve con pecado, no te ve sucio. Alguien dice, pero ¿cómo me puede perdonar Jesús los pecados de mañana si todavía no los hago? Imagínate cuánto amor tiene Dios para contigo. Todavía no los cometes y ya los perdonó. Es como un padre o una madre que seguramente lo han vivido. Sus hijos les han hecho algunas cosas, a lo mejor fueron rebeldes, a lo mejor mentirosos, yo no sé. Y la madre y el papá están dispuestos a perdonar por lo que mañana va a hacer también el hijo. Porque sabes que mañana tu hijo también va a hacer alguna travesura. ¿Cierto o no? Y lo perdonamos. Así es de amoroso el Señor, no solamente de esa manera, sino que Él se olvida. Pero esto no es para que tú digas, entonces me voy a burlar de Dios y voy a pecar deliberadamente porque mañana Dios me va a perdonar. Dice la palabra y la escritura, Dios no puede ser burlado. Si tú lo haces sabiendo esto, entonces te estás queriendo burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce lo que hay en nuestras vidas. Dios conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Y si tú cometes pecado sabiendo que es pecado, Dios te demandará por eso que hiciste. Dios te probará y te pondrá en un juicio y te dirá qué fue lo que hiciste. También dentro de este versículo vemos no solamente el perdón de pecados, sino la paz con Dios. Ve y date cuenta de esto, porque este punto muestra que hasta que el castigo, el pecado por toda la iniquidad no fuese ejecutado, no habría posibilidad de nosotros tener paz y ser reconciliados con Dios. Escúchame bien esto. Por nuestro pecado no podíamos acercarnos a Dios. Había una gran separación, había un gran abismo entre Dios y el hombre, y eso se llama ese abismo pecado. Y entonces el Señor Jesús en la cruz restaura, reconcilia nuestra comunión con Dios y nuestra paz con Dios. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia porque el Señor nos ha restaurado y ahora tenemos paz con Dios. Antes es como un hijo, como alguien que ha hecho algo y te tienes que parar enfrente de esa persona y decir, ocultarle las cosas. Yo no sé si te ha ocurrido que en alguna ocasión viene tu hijo y tú sabes que hizo algo malo, tú sabes que está mintiendo y se pone bien nervioso. Está al lado de ti y te está tratando de dar vueltas y vueltas al asunto. Tú sabes que está mintiendo, pero tú dices, yo sé lo que él está queriendo decir. Y al ratito, y si tú no lo supieras en sus aspectos, en sus palabras, tú dices, ¿qué tienes? Porque me estás mintiendo, ¿verdad? Me estás ocultando algo. Y cuando dice, veme a los ojos, dice la mamá. Ya. Cuando tú miras a los ojos a papá o a mamá, ella sabe que le estás mintiendo. Voltea a verle a los ojos a alguien. Voltea a verle. Y tú, hay algunos que saben que les están mintiendo. Luego, es más, no te ve a los ojos el hijo cuando te está mintiendo. Y no tiene paz el hijo con el padre. Está nervioso cuando sabe que el hijo hizo algo, cuando no fue a la escuela,
Cuando se fue por allí, no llegó a las clases y todo, entra a la casa y el hijo está todo nervioso y no tiene paz para con los padres. Dice, híjole, ahorita le van a hablar de la escuela, que no llegué, ¿qué le voy a decir? Me tengo que inventar una buena, tengo que inventarme esto. Y andan por ahí pensando, ¿qué le voy a decir? O chocaron el carro, o robaron o algo hicieron. Y dice, ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? Y están nerviosos, no tienen paz con sus padres. Papá te dice algo, mamá te dice algo y dice, ¿qué tienes contra mí? Hey, te atacas, tú mismo te delatas, porque no hay paz. Este segundo punto vemos que nos reconcilia con Dios. Jesús hizo la paz y mediante la cruz reconcilió a la humanidad. Eso fue lo que hizo Jesús. Y en tercer lugar, de este mismo punto, entregó el Señor la sanidad. Nos otorgó sanidad para llevar todas nuestras enfermedades ahí, nuestros dolores. Por tanto, nosotros tenemos, por medio de la fe, nos apropiamos de esta palabra. Por medio de la fe, yo puedo decir, soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano. ¿Cuántos sanos hay aquí? Si usted escucha mi garganta así, no es porque esté enfermo, No estoy enfermo, estoy sano. Lo que pasa es que grité mucho ayer. Ayer en un gozo aquí en la iglesia, una victoria, un hermoso con el retiro que tuvieron los líderes, tan grandioso, brincando, danzando, gritando, glorificando al Señor. No, pues la garganta ya no me dio. Yo le decía, Señor, ¿por qué no me diste 2 gargantas? Una de repuesto, ¿la puedo cambiar? No pasó. Así que no estoy malo, En los evangelios también encontramos algunas referencias que conectan con la profecía de Isaías 53. Abra su Biblia en Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, para que confirmemos que verdaderamente somos sanos en Cristo Jesús y en esa cruz. Cuando llegó, dice Mateo 8, 16 y 17, cuando llegó la noche y trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos. ¿Algunos? No, a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La Biblia afirma de una manera categórica que Dios sanó a todos. El Señor sanó a todos en esa cruz, no a unos cuantos. Todo aquel que le recibe y recibe el sacrificio en la cruz es sano en el nombre de Jesús. Es sano. Las multitudes vieron estas sanidades. Solamente se tienen que apropiar de esa sanidad. Tú te tienes que apropiar de la sanidad que el Señor ya te otorgó en la cruz del Calvario. Hay personas que están enfermas, viven todas ahí con los dolores, viven ahí achacadas, enfermas. Ay, estoy muy malo, estoy muy mala. Aprópiate de la sanidad que ya el Señor te entregó en la cruz del Calvario. Tú eres sano, tú eres limpio, tú eres sano, eres perdonado, eres un hijo, una hija sanada. Tú vives en sanidad, tú vives en una salud perfecta. Lamentablemente hay personas que les cuesta creer que Jesús hizo todo esto. Mira, algunos creen que Jesús perdona pecados, lo creen, pero no creen que Jesús pueda sanar todavía. Es que Jesús perdona pecados. Y si Jesús perdona pecados, ¿por qué no crees que Jesús te puede sanar también? En la Escritura vemos que cuando venían a él enfermos, paralíticos, decía, sé libre, sana. Y algunos religiosos a su alrededor diciendo, mira ¿cómo puede estar diciendo todo eso? Pero fíjate, viene alguien y le dice, tus pecados te son perdonados. Uy, ¿cómo un hombre puede perdonar pecados? Decían ellos. Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de esas personas, les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Ahora le ordeno, y dice que le perdonó los pecados y le ordenó que se levantara para callarle la boca a todos aquellos que no creían que Jesús podía perdonar pecados. Jesús perdona pecados y sana.
en esa cruz del Calvario, ese intercambio divino. Por eso cada vez que tú te sientas o veas a algún enfermo, ve con autoridad y el poder de Dios, ora por esa persona y di: por el poder que tú entregaste en esa cruz y la sanidad que tú nos diste, yo declaro sanidad en esta persona, yo declaro libertad en esta persona, en el nombre de Jesús, por su sacrificio en la cruz. Y tiene que ocurrir esa sanidad, tiene que apropiarse de esa sanidad. Existen muchos médicos, por ejemplo, muy respetables, que ellos pueden ayudarte cuando estás enfermo, operarte, hacer algunas cirugías, todo eso. Pero ¿quién mejor que nuestro Dios, que nos creó, sabe verdaderamente cuáles son los dolores y qué es lo que necesitamos, cierto o no? El médico te saca estudios, radiografías, y vamos a hacer más y más estudios, y tú dices: ¿por qué tantos estudios? Es que no encontramos qué tiene usted. Hay algo mal, pero no encontramos. ¿Tú crees que Dios, que te formó, no sabe qué es lo que te pasa? ¿Por qué mejor no venir aquel que te creó, aquel que te formó, aquel que sabe lo que te duele? Él sí te puede hacer sano, Él sí te puede levantar. Alguien dígame amén. El punto número 4, importante, este intercambio en la cruz, es que Jesús se hizo pecado para que nosotros seamos justificados con su justicia. Abra su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Romanos 3, 23 al 25. Jesús se hizo pecado para que nosotros seamos justificados, no con la justicia humana, sino con la justicia de Dios. Dice: por cuanto todos, voltea con tu hermano y dile: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto pagaron? Nada, es gratis, gratuitamente, por su gracia. Entonces el precio que fue la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El cuerpo de Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en su vida. Su alma fue puesta como ofrenda en esa cruz por nuestros pecados. Y hemos visto cómo en el Antiguo Testamento, cómo se tenía que ofrecer una ofrenda de un animal para que fueran perdonados los pecados. Pero Jesús tuvo que venir para justificar, para justificarnos a nosotros por medio de su gracia, entregarse a Él mismo. Y Jesús no conoció pecado. La ofrenda que antes se entregaba era una ofrenda como un animal que no tuviera pecado, mancha, por el estilo. Pero Jesús dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. El Señor Jesús no conoció pecado, hermano, pero por nosotros se hizo pecado. Qué hermoso. Esto quiere decir que Jesús se hizo pecado, tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos vistió con su traje de justicia, porque el justo es Dios, es Jesús. Tú y yo teníamos la naturaleza pecadora. Y entonces Jesús lo que hace es te quita esa naturaleza de pecado, se la monta a Él, y Él, su naturaleza de justicia divina, te la pone a ti. Por eso somos ahora justificados en Cristo Jesús. Qué hermoso es el Señor. Esto es poderoso, hermano, poderoso, porque ahora tú y yo somos justificados a través del Señor Jesús. Y número 5, el último que te voy a dar hoy: Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Escríbelo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Te dije que hace rato te dije que en el tiempo de Jesús, morir en la cruz era la peor maldición que alguien podría haber sufrido. Jesús se hizo maldición. Jesús se hizo maldición. ¿Y para qué? Para que yo pudiera recibir bendición. La maldición que tenía que llevar nuestra vida, nosotros, nuestra familia y nuestros hijos, el Señor la tomó para que de esa manera fuéramos bendecidos. Fíjate lo que era antes, esa maldición de ser crucificado era maldición no solamente para la persona que era crucificada, porque era maldición para él, también para su familia, y era visto por los demás como algo que contaminaba ese lugar y esa familia. Esa familia era maldita. Cuando alguien, es como cuando vivías en el pueblo. En el pueblo dicen, pueblo pequeño, infierno grande. Porque todo se sabía. Ya se sabía cuando don Poncho le ponía los cuernos a doña Macaria. Ya lo sabía todo el pueblo. Sabían cuando un hijo no era del padre. Ya le dio su desliz, salió embarazada la chamaca. Todo mundo lo sabía. Y para saber con quién se metió, y si supieras, todo mundo lo sabía. ¿Y sabes qué? Eran señalados. Oye, eres de los Pérez aquellos, de los que perecen. Eres de aquellos Ramírez. Y esa familia Ramírez. Eres de los Vázquez. Eres de los Rivas. Era maldita toda la familia, era mal vista. Imagínate en los tiempos de Jesús, cuando un familiar era crucificado, era vista y maldita la familia. Y en Cristo Jesús, todo lo que estoy hablando, véalo en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23 para que te des cuenta de lo que te estoy hablando. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, ¿sí lo sigue? Y lo hicieres morir y lo colgares de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás su tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Lo habías leído? Santo Dios. No tenía que dejarlo más de un día ahí. No podía tocar nada de que agárrenlo, hagamos algo, enterrémoslo dignamente. No, luego al sepulcro. Porque era maldito. Jesús fue hecho maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Pero también podemos nosotros ser libres a través de esto y podemos liberar a otros de esa maldición. Muchas otras personas tienen todo este tipo de maldiciones. Hoy tú y yo podemos ser ese instrumento para librar a esa gente de esas maldiciones. Creo que tú y yo no sé si me escuchaste, creo que tú y yo, ahora que sabemos lo que el Señor hizo en la cruz y ese intercambio divino, hoy tú y yo podemos ir a esa gente para hacerlos libres de la maldición en la que ellos han vivido. ¿Cómo saber si están malditos, por ejemplo? Te voy a dar algunos indicadores que a lo mejor si tú dices, tengo uno de esos indicadores, no quiere decir que eres maldito. Pero si tienes varios de los que te voy a decir, vamos a tener que liberar todo eso. Número 1, por ejemplo, personas con colapsos mentales, nerviosos, trastornos mentales. Eso no es normal,
No es normal, Dios no quiere que vivas así. Otra característica, otra muestra que alguien vive bajo maldición es, por ejemplo, enfermedades crónicas repetidas y repetidas y hasta por herencia, hereditarias. Es que papá murió de cáncer, el abuelo murió de cáncer, el tío murió de cáncer y también me voy a morir de cáncer. No, ahí hay maldiciones. O sea, si vas metiendo todas estas y te das cuenta. Mira, si hay una de todas, bueno, no te preocupes tanto, nada más ora para que Dios te dé completa libertad. Por ejemplo, otra maldición, otra persona que vive bajo maldición es aquellas personas, mujeres que viven bajo repetidos abortos, que pierden el bebé, no provocados, o sea, que lo pierden. Tú dices, oye, eso no es natural, porque Dios es el dador de la vida. ¿Tú crees que Dios te da un bebé para que lo aborte? ¿Crees que Dios, yo te doy y al ratito te lo quito mientras estás abortando? No, eso es una maldición ahí. Y hay que orar libertad por eso. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Hay que abrir nuestros ojos, son alertas. Porque esto tenemos que traer liberación a la gente que vemos con este tipo de características. Si ves, oye, repetidas veces hay una mujer que está abortando y abortando y no se le da el bebé. Oye, algo puede pasar, a lo mejor hay una maldición en tu vida. Vamos a liberarla, vamos a orar por ti. Hay que traer libertad, porque también otra maldición, otra característica para saber si estamos en maldición o bajo maldición, es cuando una persona se separa matrimonialmente. Se separa, se vuelve a casar, se vuelve a separar, se vuelve a casar, se vuelve a separar. No es normal que una persona esté metida en eso. Y ahora te digo una cosa, ¿cuándo se da todo esto? A lo mejor no se da nada más con una persona. Cuando se repite en tu hijo, en tu hija, en tu hermano, en tu hermana, en tus padres, hay una continua repetición. Hay una maldición que hay que liberarla. Hay que liberar a esas personas, porque Dios creó el matrimonio como un pacto eterno, como un pacto hermoso delante de Dios. Dios creó el matrimonio y tú y yo debemos de tomar ese matrimonio como lo que es. Alguien diga amén. Entonces, la destrucción, por ejemplo, familiar, eso no es de Dios. El tener problemas en el matrimonio, continuas crisis económicas, más cuando hay el dinero suficiente. Tienes el dinero suficiente y vives por muchas crisis económicas. Ojo, tal vez hay maldición. Pastor, yo no sé, yo gano muy bien, pero no me alcanza nada. No me alcanza nada de lo que yo tengo, yo gano bien. ¿Estás honrando a Dios? ¿Estás dándole a Dios tus diezmos y las ofrendas? No, pero es que no me alcanza, por eso le estoy diciendo, no me vengas con cuentos. Si hay esto en la cual pasas por crisis financieras y tienes bien los recursos, algo anda mal. Puede ser que haya una maldición en las finanzas. Algo hiciste, algo pasó, tal vez no tú, tal vez es una maldición generacional en la cual estaban pagando muchas otras cosas. Gente que pagaba por hacer limpias, que gastaba su dinero en otras cosas, prostitución, borracheras, todo eso. Ahí el dinero y las finanzas a lo mejor recibieron maldición. Estar gastando solamente dinero comprando armas y cosas por el estilo. ¿Para qué? Eso es, aquellas personas que compraban drogas y vendían y se prostituían y gastaban su dinero en todo eso. Tal vez ahí hay una maldición que hay que romper. Accidentes continuos, hermano. Otra característica, otra señal. A cada ratito hay accidentes. Ay, ¿sabes qué, pastor? Acabo de chocar, ok, lamentable. No, pero chocó él, chocó mi esposa, chocó mi hijo. Le pasó acá por allá y otro accidente por allá. Se me prendió la casa, se me incendió el garage, mi negocio se cayó. Cuando hay accidentes así, un hijo se tropezó, se rompió, un tropezón se rompió la mano, la cadera y la cintura y un tobillo. Oye, hay que abrir nuestros ojos ante estas señales. Historia, por ejemplo, de suicidios, muertes no naturales, a través de accidentes, a través de que alguien los mató, secuestros. Ay, es que no sé por qué, pastor. Fíjese que en mi familia hay varias personas que ya se han suicidado. Rompe señales de una maldición. Pero gracias a que ahora tú y yo somos libres,
justificados y sabemos lo que ocurrió en esa cruz y ese intercambio divino. Ahora tú y yo con esa libertad podemos ir y hacer libres a esas personas que están viviendo bajo esas maldiciones. Porque Jesús se hizo maldición para que tú y yo recibiéramos bendición. Y bajo esa bendición tú y yo caminamos. Dile a tu hermano, tú y yo caminamos en bendición. Yo camino en bendición. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Porque tú y yo camino en una constante bendición. Parece que no me entendió, no me escuchaste. Yo camino en bendición. Yo camino en bendición. Porque todo ese intercambio divino que ocurrió en la cruz del Calvario, todo fue para que yo recibiera bendición, para que yo fuera bendito. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Dale gracias.